Bueno, aquí ya están empezando todas a llegar. Me encanta esto, Mafe, porque hoy tenemos una audiencia especializada. Digo yo, al final, aquí estamos, debemos estar las que necesitamos esta información. Acuerda también, Mafe, que nos volvemos como angelitos en el camino de muchas personas y yo creo que eso es lo más lindo de estas profesiones y de estas redes, es poder conectarnos con mujeres que de pronto sospechan tener esta enfermedad, Mafe, y que no han sido diagnosticadas, otras que han sido diagnosticadas pero no entienden muy bien qué es la endometriosis. O sea, hay muchos temas que hoy seguramente vamos a aclarar y que todas estas mujeres van a aprender. De verdad, hoy les doy las gracias por dedicarse este tiempo, más que dedicarlo a nosotras, es regalar minutos de los que vamos a hablar hoy. Por favor, si tienen una pregunta muy puntual, chévere que podamos como tenerlas en este chat y si logramos responder en este chat, pues chévere, y si no, luego a través de redes sociales también mañana nos vamos a poner la 10 y les vamos a cada una de esas preguntas a contestar para que estén súper atentas ahí y que nosotras pues obviamente podamos seguirlas informando, seguirlas educando, de eso se trata, Mafe. Entonces vamos a darle aquí una esperita que se están uniendo más mujeres a este webinar. Yo pues desde luego, Mafe, te doy la bienvenida a esta comunidad de Body. Somos Muchas muchísimas gracias. en diferentes etapas de la vida, algunas en gestación, incluso siendo diagnosticadas con endometriosis, que muchas dicen como, pero ¿cómo así? Si yo tenía endometriosis y como tuve un hijo, entonces hay muchas Sí. cosas que todavía como que estamos ahí, que no entendemos muy bien, pero hoy yo estoy segura que tú nos vas a poder aclarar cada una de estas dudas y que podamos ir a dormir con una información tan clara y tan sencilla para que mañana podamos tomar decisiones y decisiones de vida, de cambio de hábitos, porque detrás de esto se viene un cambio impresionante de vida. Yo siempre se los digo a través de las redes, les digo, si realmente yo quiero poder vivir con esta enfermedad, que es lo que hoy vamos a tratar, vivir con endometriosis, sí es posible, pero sí vamos a hablar de todos esos cambios que nos vas a explicar. Entonces, Mafe, me parece chévere que te puedas presentar. Gracias otra vez por estar aquí. Cuéntanos quién eres, qué nos vas a decir hoy, cómo nos vas a llenar de sabiduría y cómo nosotros vamos a poder transformar nuestra vida. Ay, Lore, tan linda, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas las que ya están aquí y bueno, las que faltan por conectarse. Yo soy María Fernanda Barreto, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad Javeriana. Tengo un entrenamiento especial en ecografía de endometriosis profunda, para diagnóstico de endometriosis profunda. Tengo un entrenamiento adicional en dolor pélvico crónico en la mujer. Y pues digamos que mi práctica se centra en diagnosticar patologías complejas a nivel ginecológico y una de las más prevalentes es la endometriosis. Pues Lore me invitó acá y me pareció una invitación muy bonita porque digamos que el objetivo que tiene Lore acerca de esta charla es educar, educar a los pacientes y yo trato de hacer eso siempre en mi consultorio. Entonces todas los pacientes cuando van a consulta conmigo y se hacen por ejemplo el mapeo o tienen alguna consulta, casi siempre salen con ese datico adicional de por qué no cambias estos hábitos, por qué no haces esto, te recomiendo que cambies tu dieta y que utilices estos nutrientes, que quites estos, que hagas este ejercicio, que no hagas tanto porque pues me parece importante que todas conozcamos qué es lo que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo si viven con esta patología. A mí me gusta mucho educar, me gusta mucho conversar. Fui profesora en la Universidad Javeriana hasta diciembre del año pasado, pues que lastimosamente la unidad se cerró, pero siempre me ha gustado eso, me ha gustado conversar, me ha gustado resolver preguntas, me ha gustado preguntar también, porque yo creo que uno pues también aprende cuando enseña. Entonces, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, de poderles dar un poquito de lo que yo sé y estoy atenta a todas las dudas que tengan. Si tienen preguntas, si quieren pues que les resolvamos algo durante la charla, estoy atenta. Y estoy muy contenta de estar acá, muchas gracias. Mafe, qué rico. Como yo te decía, yo soy paciente de endometriosis, consulta anual
con mapeo de endometriosis, obviamente un diagnóstico durísimo, endometriosis profunda, con adherencia al recto, o sea, para mí esto ha sido complejo, ha sido un camino bien difícil, pero eso no quiere decir que yo, pues, no haya tenido que hacer muchas transformaciones y eso se los cuento mucho porque no siempre hay que ir a una histerectomía, no siempre hay que ir a la parte quirúrgica y yo os doy fe de eso porque cambié completamente mi estilo de vida a nivel de alimentación, de ejercicio y con eso pues obviamente logré minimizar todas esas dolencias en un 90-95%, es decir que si tú me ves, seguramente cuando esté ahora ahí en tu consulta vas a decir, wow, pero es un diagnóstico muy duro y que tú me digas que tienes una vida normal, pues obviamente esto es muy raro escucharlo para mujeres que dicen es que yo no aguanto más, es que a mí me han visto 1000 ginecólogos y nadie me da con el tema. Y yo les voy a decir, antes de que María Fernanda comience con esta charla, es, buscamos mucho afuera cuando las respuestas las tenemos adentro. Entonces, cuando yo realmente logro entender mi cuerpo, cuando yo realmente logro entender que me quiero sanar de esto o de lo que sea, yo sé que tengo que hacer muchas renuncias en la vida y eso pues me va a traer unas consecuencias, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero siempre hagan ese acto de conciencia, decir, ¿qué estoy haciendo yo para poder tener una calidad de vida o que no estoy haciendo para poder vivir con una enfermedad como esta que es muy dura y que seguramente no se acabe? Entonces ya Mafe nos va a hablar de esto y pues ella es la experta y yo simplemente voy a escuchar y aprender más de lo que ya me he informado muchísimo, pero me parece genial que estemos aquí con 15 mujeres conectadas ahora mismo, Mafe. Adelante y muchas gracias. Bueno, me parece muy chévere eso que dices de cuando uno tiene una enfermedad de estas, que es muy duro, es un diagnóstico pues, de una enfermedad que se vuelve crónica, pues que ya vamos a hablar de eso, que uno tiene que hacer ciertas renuncias y ciertas negociaciones en la vida para tener como mejor calidad de vida, para mejorar su tratamiento. Porque yo sí creo que la paciente es partícipe activa de su curación, de su mejoría y cambia mucho cuando las pacientes interiorizan que tienen que hacer cambios que son importantes y además ven los resultados. Pero pues es importante saber qué cambios tienes que hacer, ¿no? Porque pues es como, no, es que un doctor me dijo que me tomara tal pastilla, el otro doctor me dijo que dejara de hacer esto, el otro doctor me dijo que me comiera esto y pues seguir como una línea estructurada es importante para esto. Entonces, bueno, ya como para entrar en materia, vamos a hablar de la endometriosis. Este webinar se llama Vivir con endometriosis sí es posible. Nuevamente me presento para los que no estaban. Yo soy María Fernanda Barreto, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad Javeriana. Ahorita en este momento mi práctica se centra en la ginecología, el dolor pélvico crónico, la endometriosis y específicamente el diagnóstico de patologías complejas a nivel ginecológico. ¿Por qué decidí ponerle este título a esta charla? Es porque en realidad vivir con endometriosis sí es posible. Yo creo que la gran mayoría de los pacientes cuando reciben este diagnóstico sienten como un baldado de agua fría y creen que se les acabó la vida y no es así. Hay muchas opciones que podemos implementar para tener una buena calidad de vida. Entonces, pues como para hacer una introducción tenemos que saber qué es la endometriosis. Perdón, es que tengo este hijo gatuno encima mío. Tenemos que saber qué es la endometriosis. Entonces, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria y sistémica. Casi todas las pacientes, casi todos los médicos se centran en que la endometriosis es una enfermedad que solo compromete el útero y los ovarios y no es así. Es una enfermedad que depende de la inflamación de todos los tejidos. Entonces, por eso pues, decimos que es sistémica, porque cuando hay inflamación a nivel gastrointestinal, cuando hay inflamación a nivel de las vías respiratorias, cuando hay inflamación en otros sistemas, pues la endometriosis se activa. Es influenciada y dependiente de los estrógenos, que son las hormonas, digamos que reinas en las mujeres, en nosotras las mujeres. Afecta más o menos un 10% de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, pero muy importante saber acá que 1 a 7% de las pacientes que la padecen pueden ser asintomáticas. Entonces hay muchas pacientes que se sorprenden cuando uno les da el diagnóstico, oye mira, tienes una endometriosis profunda, porque nunca han sentido síntomas, pero eso puede generar consecuencias en otros órganos o en otras partes de la salud femenina
así la enfermedad sea silente, es decir, que no tenga síntomas como el dolor, que es el síntoma principal. Se caracteriza porque hay tejido similar al del endometrio que está localizado fuera del endometrio. No es como que el tejido que está dentro del endometrio, que es la parte interna del útero, salga y camine por fuera, sino que hay células muy similares que crecen a nivel de otros órganos, como los ovarios, las trompas, la pared pélvica, el intestino. Incluso hay casos descritos de endometriosis a nivel diafragmática, a nivel pulmonar, en ojos, en nariz. Entonces es una patología muy compleja que no solamente está localizada a nivel de la piel. Produce múltiples síntomas que son debilitantes e incapacitantes y es, digamos que, la principal actriz del dolor pélvico crónico, porque es un dolor que se vuelve consistente en la vida de las pacientes, dura más de 6 meses, la gran mayoría de las pacientes que lo presentan empiezan a presentar un dolor que incrementa en intensidad y se vuelve paulatinamente pues más severo. ¿Por qué es tan importante la endometriosis? Porque genera una importante afectación en la calidad de vida de las pacientes y es una enfermedad multifactorial. Hay factores genéticos. Esto lo traigo porque muchas pacientes me preguntan: doctora, ¿y a mí por qué me dio endometriosis? Y la realidad es que todavía no sabemos por qué da endometriosis. Hay factores genéticos, hay factores que digamos que nos indican que hay ciertas células de la inmunidad que no funcionan bien y no degradan esas celulitas que son anormales en otros tejidos. Hay teorías como la teoría de la menstruación retrógrada, que pues tiene como algunos adeptos y otras personas que no están tan de acuerdo, pero la realidad es que viene desde que nosotros nos estamos formando en la barriga o en el útero de nuestra mamá. O sea, desde que nos estamos formando tenemos alguna cosita que va a hacer que tengamos mayor susceptibilidad a desarrollar la endometriosis. La teoría de la menstruación retrógrada, digamos que tiene cierta validez, sobre todo porque en niñas y adolescentes que tienen alguna patología obstructiva del tracto genital inferior, como tabiques en la vagina, el cervix o el cuello del útero que está muy cerrado, que no pueden evacuar adecuadamente la menstruación cada mes, se ha visto que tienen mayor incidencia de la endometriosis. Y es una patología inflamatoria. Por lo tanto, este dolor que estas pacientes presentan está mediado por factores inflamatorios que están producidos por esas células anormales. Entonces, esas células anormales están por fuera del tejido donde tienen que estar y producen factores invisibles para nosotros que estimulan vías de dolor y van a generar círculos complejos de dolor que incluso a nivel cerebral pues se van a localizar en sitios donde antes no había. Y por eso hay pacientes que tienen muchísimo dolor, así no tengan un estímulo que en realidad sería doloroso. Entonces hay pacientes que normalmente no tendrían por qué tener dolor al ir al baño o al comer ciertas cosas, pero ya tienen tantas vías nuevas de dolor que están sensibilizadas y manifiestan todos estos síntomas. Hay factores de riesgo, como les dije, pues como tiene una influencia genética, la historia familiar es muy importante. Si uno tiene una familiar en primer grado, la mamá, la hermana, con endometriosis, hay más posibilidades de que uno la tenga. Existe la susceptibilidad, no quiere decir que uno vaya a tener endometriosis porque la hermana la tiene, es más probable que la tengas. Pero ahí viene, bueno, me estoy adelantando, pero ahí viene lo tan importante de los hábitos saludables y del estilo de vida, que puede marcar la diferencia en dos pacientes que son de la misma familia, que tienen los mismos genes, pero que una desarrolla la endometriosis y la otra no la desarrolla o la desarrolla pues digamos que en una menor medida. Otro factor de riesgo es la exposición prolongada a los estrógenos. Entonces, en pacientes que tienen la menstruación muy temprano en la vida y cuya menopausia también empieza a ser muy tarde, o que tienen muchos estrógenos circulando por los estrógenos que nos comemos en la comida o por otros estrógenos exógenos porque nos pongamos un parche de hormonas, también pueden generar que esos focos de endometriosis, digamos que proliferen o crezcan un poco más. Y como ya les mencioné, las alteraciones obstructivas del tracto genital inferior, sobre todo en niñas y en adolescentes, son factores de riesgo para tener la enfermedad. ¿Y por qué es tan importante? Porque genera afectación severa a la calidad de vida. Tener dolor todo el tiempo afecta emocionalmente a cualquier persona. Y las pacientes con endometriosis, que yo creo que pues la gran mayoría de las pacientes que están acá, tienen dolor casi todo el tiempo del mes, del año, se incrementa más durante ciertos periodos del ciclo, entonces eso afecta
pues dramáticamente la calidad de vida, las relaciones sociales, las relaciones de pareja. Se asocia mucho con trastornos del ánimo, tiene una asociación directa y franca con trastornos depresivos y ansiosos. Tiene además una carga, digamos que importante en el ausentismo laboral, en el ausentismo escolar, entonces baja la productividad a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel del mismo trabajo. Muchas pacientes pues tienen problemas en sus sitios de trabajo, pues porque es difícil a veces para las personas que no padecen una enfermedad crónica dolorosa, debilitante, entender por qué estas pacientes tienen tantas limitaciones. Y además, el retraso en el diagnóstico de esta patología, que ya vamos a ver cuánto se puede demorar en llegar al diagnóstico, interfiere también con la planificación familiar. Y planificación familiar no solamente quiere decir no quiero tener hijos, sino cuándo los quiero tener y si los quiero tener, porque uno planifica una familia o planifica no tener una familia. Si yo no sé que tengo una enfermedad que me puede generar problemas para concebir, pues no puedo planear si quiero hacer alguna intervención para tener un hijo más temprano, para guardar mis óvulos y hacerlo más tarde, para de pronto hacerme otros estudios más temprano y ver si me toca adelantar mi plan. Entonces, por eso, pues tiene una importancia relevante a este nivel. ¿Y cómo sé que la tengo? Digamos que lo primero que uno tiene que saber es por qué tengo que prender las alarmas y por qué tengo que pensar que podría yo tener endometriosis. Entonces, estos son los síntomas característicos de la enfermedad. Dolor con las menstruaciones es el principal. El 80 al 90% de las pacientes tienen dolor con las menstruaciones y normalmente son pacientes que tienen este dolor desde que se desarrollan, desde muy niñas. Hay dolor con las relaciones sexuales que viene presentándose un poco más tarde en la presentación de la enfermedad, pero también es un síntoma pues severo, limitante y muy incómodo. Muchas pacientes tienen dolor cuando van al baño a hacer popó o cuando van a orinar, porque los implantes de endometriosis a veces se pegan al intestino o a la vejiga. Generan inflamación, generan retracciones y generan pues estos síntomas de dolor. Las menstruaciones pueden ser o muy abundantes o muy regulares, aparte de dolorosas. Son menstruaciones que no son usuales, con muchos coágulos que duran muchos días, porque además la endometriosis usualmente se acompaña de otra enfermedad que es parecida a la endometriosis, que se llama adenomiosis, que son focos similares a los de la endometriosis, pero dentro del músculo del útero, que pueden producir muchos sangrados. Alteraciones gastrointestinales y sobre todo que se asocian a los días del sangrado. Entonces son pacientes que antes de la menstruación tienen mucho estreñimiento, cuando llega la menstruación tienen una diarrea impresionante con muchísimo dolor cada vez que van al baño, o por lo contrario, tienen un hábito intestinal normal, van todos los días al baño y cuando llega la menstruación ya no pueden ir al baño, se estreñen durante los días de la regla. Y bueno, aquí viene lo que les decía de la planificación de la familia, y es que la endometriosis se asocia con problemas de fertilidad. Hasta el 50% de las pacientes que tienen un diagnóstico de infertilidad tienen como patología primaria la endometriosis. Entonces, ojo que con esto no quiere decir que si tienes endometriosis vas a tener 50% de probabilidades de tener infertilidad. Es al contrario. Si ya te diagnosticaron con infertilidad, lo primero que tenemos que buscar es una endometriosis porque es una causa frecuente. Pero no siempre que tienes endometriosis vas a tener infertilidad y puede que logremos incluso pues, evitar que este aspecto se vea comprometido. Muchas pacientes tienen fatiga crónica y trastornos del sueño, por lo mismo, porque es una enfermedad inflamatoria crónica, que además activa ciertos receptores en el cerebro, entonces estas pacientes no duermen bien, se sienten muy cansadas, muy debilitadas todo el tiempo. Y tienen dolor pélvico que puede ser constante, no cíclico, durante todos los días del mes. Esos son los síntomas principales con los que uno tiene que como que pensar que podría tener endometriosis. La edad promedio del diagnóstico es entre los 25 y los 35 años y tenemos un retraso en el diagnóstico de 7 a 8 años, que ya vamos a hablar de eso. Y bueno, el dolor pélvico crónico, que es esta patología de dolor pélvico constante por más de 6 meses en la pelvis,
Puede ser causado en gran medida por la endometriosis, pero no tenemos que pensar solamente que porque me duele bajito tengo seguramente endometriosis. Hay que descartarla, sí, pero hay muchas otras patologías que nos pueden afectar, entonces también es importante hacer la cuña y que hay que buscar un especialista en dolor pélvico crónico cuando nos han descartado la endometriosis, porque hay muchas otras cosas que pueden doler en la pelvis. Incluso podemos tener dolor pélvico crónico por la endometriosis y la patología inflamatoria, pero además se activan otros mecanismos de dolor y podemos tener muchas cosas que nos contribuyan a ese dolor pélvico crónico. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Importante aquí lo que se estaba diciendo, el diagnóstico se ha visto retrasado, digamos que crónicamente, más o menos de 7 a 8 años, desde que las pacientes empiezan con los síntomas hasta que dan con el diagnóstico. Y esto se ve influenciado por muchas cosas. Uno, por la falta de entrenamiento en el personal médico en el diagnóstico de estas patologías. Eso es una realidad. A la gran mayoría de médicos no se les enseñó acerca de la endometriosis porque la endometriosis hasta hace más o menos 10, 12 años no tenía un diagnóstico muy claro, era una patología como medio etérea, no era algo que tuviésemos como muy claro ni por qué se producía, ni cómo se trataba, ni cómo se diagnosticaba. Entonces, los grupos que se están formando, o que se han formado pues desde hace más o menos 10 años, pues son recientes, o sea, 10 años en la medicina es poco. Adicionalmente, la pobre visualización de la enfermedad hace aproximadamente 10 años, pues que empezó como todo esto del boom del diagnóstico, ha contribuido a que el retraso del diagnóstico pues sea mayor. Las barreras del sistema de salud, no solamente en Colombia, a nivel mundial, nos ponen ciertas trabas a los médicos y al personal de salud para hacer el diagnóstico de cualquier patología, para mandar exámenes especializados, mucha burocracia que nos ponen pues encima para esto, y los factores propios de cada paciente y factores sociales, porque ¿y por qué es tan importante tener en cuenta aquí los factores sociales? Porque se ha normalizado tener dolor. Entonces, la niña que va al colegio y que se muere el dolor y que en educación física no puede jugar fútbol, no se levanta a hacer ejercicio, no, pues si es que les llegó la menstruación, es que a todas les duele. Y en realidad no, a todas no tiene por qué dolerles. Lo real y lo que debería ser es que uno tiene que tener una menstruación tranquila. La menstruación es un ciclo, no tiene por qué ser una enfermedad. Entonces, pues todo esto ha contribuido a que el diagnóstico sea más tardío. ¿Cómo diagnosticarla entonces? Pues aparte de los síntomas, el examen físico por personal entrenado, porque hay que examinar y evaluar ciertas cosas puntuales que nos puedan orientar hacia que si tienes o no tienes una endometriosis u otra causa de dolor pélvico crónico. Y en este momento, desde hace más o menos 10 años, el mapeo ecográfico de endometriosis profunda es el método de elección para el diagnóstico de endometriosis porque hace menos invasiva la intervención. Es muy específico, es muy sensible, es muy específico y es muy acertado en la localización de las lesiones. Tenemos otro examen también que se llama la resonancia magnética de pelvis, que va con un protocolo especial para endometriosis, que digamos que es un poco más popular porque hay más resonadores y digamos que es un poco más fácil hacerla en ciertos escenarios, pero la lectura de la resonancia depende también de personal que esté entrenado en leer la resonancia. No todos los radiólogos que leen resonancia saben leer resonancia para endometriosis, entonces a veces no es tan bueno este examen y más que les voy a explicar las diferencias de los dos estudios. Y la laparoscopia, que lo pongo aquí porque finalmente todavía se usa en muchos escenarios, y el diagnóstico histopatológico, que es decir, coger un pedacito del tejido que se ve como endometriosis, mandar la patología, que lo analicen en un microscopio y que me digan si es endometriosis, pues se hace mediante una intervención quirúrgica como la laparoscopia. Pero cada vez menos estamos utilizando los métodos quirúrgicos invasivos como diagnóstico para estas patologías. Entonces acá les pongo pues un videito de uno de los mapeos que yo hice. Esto es una ecografía, entonces si ven son 8 o 10 segundos de un barrido ecográfico en donde yo aquí ya pude ver que la paciente tiene un dispositivo, que tiene un quiste de endometriosis en un ovario, que tiene otro ovario está supremamente adherido al útero, que tiene un nódulo de endometriosis profunda en uno de los ligamentos uterosacros, y ahí todavía no estoy evaluando el intestino. Entonces cuando uno está preparado, ha estudiado y es capaz de diagnosticar estas cosas, pues agiliza todo el proceso de los pacientes y además les brinda mayor seguridad a la hora del tratamiento. Aquí les traigo pues toda la evidencia que existe. Esto es un pedacito
de la evidencia que existe acerca de la validez y el peso que tiene el diagnóstico de endometriosis profunda por ecografía. Esto se viene hablando hace más o menos 10 años con un consenso internacional con los más expertos de ecografía que nos han ido enseñando a los otros que hemos ido aprendiendo detrás cómo se ven las lesiones, cómo localizarlas, cómo hacer el estudio para mejorar los diagnósticos y mejorar los desenlaces de las pacientes. Entonces, se trata de un estudio especializado que no es invasivo. No es invasivo, ¿por qué? Porque yo no voy a abrir ninguna incisión en el abdomen de la paciente, ni va a tener que recibir anestesia, ni va a tener ninguna cicatriz. Por supuesto, es un estudio que se hace por vía abdominal y por vía transvaginal. Evalúa los órganos de todo el abdomen y la pelvis y vemos desde el diafragma, que es el músculo que utilizamos para respirar, hasta los músculos más inferiores de la pared pélvica. Y puede ser un poco invasivo cuando uno lo piensa, pues porque de todas formas vamos a tener que hacer una ecografía transvaginal que a veces es incómoda. Es un estudio en el que la gran mayoría de especialistas sugerimos que se haga con preparación intestinal y preparación y gel vaginal. Y la preparación intestinal implica que las pacientes se pongan un enema, que a veces puede ser un poco incómodo, pero eso nos permite ver mucho mejor las lesiones, localizarlas mejor y pues mejorar el diagnóstico. Y el gel vaginal nos permite ver las paredes de la vagina, porque la vagina normalmente es una cavidad que es virtual, las paredes de la vagina están pegadas unas a otras, a menos que algo pase allí adentro, por ejemplo la cabeza de un bebé, se separan las paredes. Y el gel vaginal lo que hace es que llena la vagina como si fuese una bombita de gel y nos permite ver las paredes con mejor detalle. Es un estudio seguro, porque no tiene, pues lo que les decía, no tiene ninguna incisión, es práctico y es de menor costo que, por ejemplo, la resonancia y pues obviamente que una intervención quirúrgica. Y permite planear de manera segura el tratamiento de estas pacientes porque, como su nombre lo indica, nos deja hacer un mapa. Entonces, ¿qué evaluamos en el mapeo de endometriosis por ecografía? Evaluamos desde la pared abdominal, o sea, los músculos, la grasa, las fascias, hasta lo que está más interno en el abdomen y en la pelvis. Entonces vamos de arriba para abajo viendo el diafragma, los riñones, el hígado, el intestino en la parte superior, luego lo vemos a nivel de las partes laterales del abdomen, vemos el apéndice, vemos el intestino grueso, el intestino delgado y luego pasamos a la parte transvaginal en donde vemos la vagina, el útero, los ovarios, las trompas, los uréteres, que son los tubitos que unen riñones con vejiga, vemos los músculos internos de la pared pélvica y vemos algunos nervios pélvicos. Entonces es un estudio muy completo que nos permite evaluar muchas estructuras anatómicas. Pero ¿en quién se hace el mapeo de endometriosis? Entonces tiene unas indicaciones pues importantes a tener en cuenta. Se hace en pacientes que tengan dolor pélvico crónico. Como la gran mayoría de los pacientes que tienen dolor pélvico crónico pueden tener una endometriosis y una endometriosis profunda, es uno de los exámenes que siempre les pedimos, ya sea para confirmar o para descartar que el dolor pélvico crónico sea causado por esta enfermedad. Se hacen pacientes que tengan síntomas sugestivos y que coincidan con endometriosis. Y se hace en pacientes que tengan alteraciones gastrointestinales cíclicas, es decir, me da diarrea cada vez que me viene la menstruación, o me da estreñimiento cada vez que me viene la menstruación, o cada vez que me siento en el baño y tengo la menstruación, tengo un dolor horrible y no puedo evacuar adecuadamente. Entonces, esas pacientes tienen esa indicación. Como les expliqué, tiene una muy alta sensibilidad, entre el 78 y el 85% en diferentes estudios que se han revisado, una muy alta especificidad y una muy buena precisión. La sensibilidad, digamos que hace referencia a la capacidad de captar pacientes que tengan la enfermedad, y la especificidad hace referencia a la capacidad que tiene el estudio de en realidad diagnosticar los pacientes que sí la tienen. Entonces es un estudio muy efectivo. Y la precisión hace referencia a la precisión de las lesiones a nivel intestinal, de los ligamentos, que se correlaciona con los hallazgos en cirugía que reportan los cirujanos. Entonces es un examen que en realidad es muy útil. ¿Por qué lo utilizamos? Porque nos da una localización acertada y precisa de las lesiones, porque a diferencia de la resonancia evalúa no solo estructuras, sino también la movilidad de los órganos. Entonces nos permite predecir qué tan complicada va a ser esa cirugía en ciertas pacientes. Nos permite hacer un mapa, porque nos permite poner
dentro del mapa de los órganos internos nos permite poner como pines de dónde están las lesiones, y entonces eso nos da muchas herramientas para decir quiénes van a entrar, cuántos médicos, más o menos cuánto tiempo se va a demorar la cirugía, si necesitamos un urólogo, si necesitamos un cirujano de colon, si necesitamos 1 o 2 ginecólogos. Entonces eso nos permite pues optimizar los recursos y nos permite además tener mejores resultados en las pacientes. Y en definitiva es el estudio que prefieren los cirujanos expertos en cirugía de endometriosis profunda para minimizar los riesgos y limitar las intervenciones. Es parecido importante traérselos porque muchos pacientes tienen muchas inquietudes acerca del mapeo y pues cuáles son las inquietudes más frecuentes antes, durante y después del examen. Entonces, antes del examen, ¿qué hay que hacer para poderme hacer un mapeo de endometriosis y que saliera bien? Tener una dieta rica en fibra y agua. No es necesario hacer dieta blanda, no es necesario hacer dieta líquida, solamente garantizar que vamos a tener una buena evacuación intestinal, por lo menos 1 o 2 días antes del estudio. Importantísimo, por favor, hacer la preparación intestinal con el enema antes, 2 horas antes más o menos de la ecografía para mejorar los resultados. De preferencia, y esto pues yo siempre se los digo a las pacientes, mejor que no tengas sangrado, porque cuando tienes endometriosis y tienes sangrado es cuando más dolor tienes. Y si vamos a movilizar las estructuras pélvicas, pues te va a generar dolor. Pero si no hay de otra, porque no se te quita la menstruación, porque puede pasar, pues lo hacemos con el sangrado. Eso no limita tampoco el estudio ni va a generar ningún problema. Casi siempre cuando son pacientes que tienen muchísimo dolor o que tienen los músculos del piso pélvico muy contraídos, les recomendamos que tomen algún analgésico o algún relajante muscular antes del estudio para que sea más sencillo y sea menos incómodo. Y pues no se utiliza anestesia, en realidad no se necesita, a veces puede producir un dolor como tipo cólico que puede ser leve a moderado, pero no es una cosa que sea incapacitante. Durante el estudio, normalmente siempre vas a tener un especialista que te esté diciendo, mira lo que estoy viendo, este es tu riñón, este es tu hígado, este es tu intestino, mira tu útero, aquí te encuentro esta lesión, aquí te encuentro esta otra. Y puede que no entendamos qué estamos viendo, pero por lo menos si uno ve más o menos en dónde están las lesiones, eso en el cerebro, para el entendimiento posterior, es muy importante. O sea, tener como la capacidad de reconocer qué es lo que tengo más o menos, que me hayan explicado qué fue lo que me encontraron. Como les decía, puede generar algo de molestia, puede generar algo de dolor en ocasiones, y hay sensaciones incómodas. Por ejemplo, cuando ponemos el gel vaginal, pues es una sensación como de frío y es una sensación rara porque no estamos acostumbrados a que nos pongan gel dentro de la vagina, pero no es nada pues así como incapacitante ni del otro mundo. Y después del estudio van a sentir humedad vaginal porque el gel va a tener que salir, ¿cierto? Pueden quedar con algo de dolor pélvico que normalmente es muy leve y pasa con un analgésico, digamos que de baja intensidad o baja potencia. Lo más importante es que hay muchas dudas que resolver y en la mayoría de las pacientes hay muchas emociones encontradas, sobre todo cuando hacemos un diagnóstico de endometriosis profunda. Y pues para eso damos todo el espacio para resolver las dudas y orientarlas en la mejor medida. Aquí les traje como una diapositiva en la que no me voy a centrar mucho tiempo y las diferencias importantes entre el mapeo por ecografía y la resonancia magnética. Entonces, como les estaba contando, el mapeo por ecografía es mucho más barato porque el equipo en sí es mucho más económico que un resonador. Es más fácil que haya múltiples sitios que tengan ecógrafos de buena resolución a que haya un solo sitio que tenga un resonador grande. Los equipos son más fáciles de encontrar. Dura menos tiempo el estudio, o sea, pues personal entrenado lo puede hacer entre 25 minutos, 40 minutos, en cambio la resonancia pues dura más tiempo, más o menos 1 hora. El mapeo de endometriosis por ecografía detecta lesiones menores a 1 centímetro y detecta lesiones superficiales cumpliendo ciertas condiciones, pero cada vez más podemos ver más lesiones más chiquitas y en la superficie de los órganos, no solamente las profundas. Y evalúa funcionalmente la movilidad de las estructuras al ser un examen dinámico. Entonces yo puedo mover los ovarios, puedo empujar un poquito el útero y puedo ver si están móviles o si no. Y tiene mayor precisión en la detección de las lesiones rectales y de sigmoide bajo. La resonancia, por el contrario, es un examen costoso, con insumos costosos, que es un poquito difícil de acceder pues, por la localización de los resonadores, toma mayor tiempo, no detecta lesiones menores a 1 centímetro
ni superficiales, esas sí no se pueden ver por resonancia. Es un estudio estático, por lo tanto pues no se puede ver si las estructuras se mueven o no. Y digamos que sí tiene una ventaja, y es que tiene mayor precisión en la detección de lesiones de intestino delgado y que estén dispersas en todo el intestino. Entonces a veces pueden ver que cuando uno les hace una ecografía de peo y ve lesiones que están lejos, por aquí muy arriba en el intestino, a veces pedimos también una resonancia para mirar que no haya otras lesiones que se ven mejor con ese estudio. Y bueno, aquí ya entramos como en materia acerca del tratamiento de la endometriosis. Que, a ver, uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de la endometriosis es disminuir un poquito esa carga estrogénica y esa sensibilidad de esos focos a esas hormonas, y lo que hacemos es utilizar tratamiento hormonal que nos duerma un poquito esos focos. Utilizamos progestágenos, la molécula mayor utilizada se llama Dienogest, yo creo que muchos de ustedes la han utilizado, pero nos enfocamos en controlar el dolor, en disminuir esa actividad de esos focos endometriósicos, y a veces lo podemos hacer también con dispositivos intrauterinos que liberan hormonas como el Mirena, que también es un tratamiento avalado para esto. Tratamiento quirúrgico. Lo ideal en las pacientes con endometriosis es minimizar el número de cirugías, bueno, pero quitando la mayor cantidad de lesiones. Por lo tanto, cuando uno lo van a llevar a una cirugía, le proponen una cirugía para endometriosis, lo ideal es tener el diagnóstico claro de cuántas lesiones tengo, en dónde las tengo, para pues que sea solamente una intervención. Y ojo que no todas las pacientes van a cirugía, y no todas las pacientes van a cirugía en el mismo momento. O sea, no, el diagnóstico de endometriosis no es igual a me tienen que operar. Muchas pacientes se pueden manejar con medicamentos, y hay muchos pacientes que han logrado disminuir la sintomatología incluso después de suspender los medicamentos hormonales. Parte fundamental del tratamiento es el cambio en el estilo de vida y las terapias de soporte. Aquí digamos que me voy a centrar un poquito. Es muy importante cambiar el chip. O sea, si tengo una enfermedad que es crónica, que a la fecha no le conocemos cura, yo necesito cambiar mi forma de pensar y aceptar que tengo que hacer cambios y renuncias, como decía Lore, para mejorarme, sin que eso tampoco genere pues que yo ya no pueda tener una vida medianamente normal. Pero hay que hacer cambios en cómo estoy viviendo. Es importante implementar la actividad física, muy importante, ya vamos a hablar de eso. La alimentación con enfoque antiinflamatorio, que también ya vamos a ahondar un poquito aquí. La asesoría psicológica, todas las pacientes que tienen diagnóstico de endometriosis, sobre todo endometriosis profunda, o que tienen trastornos de la fertilidad, deberían ir a asesoría psicológica y seguimiento, porque esto no es una patología fácil de afrontar, sobre todo porque es una enfermedad que va a estar conmigo. Vamos a ir de la mano mucho tiempo, y pues tengo que, digamos que hacer un poquito las paces con que estamos juntas y tenemos que como hacernos pasito. Y muy importante, la fisioterapia de piso pélvico y enfocada en resolución de dolor. Las unidades para manejo de endometriosis, diagnóstico, manejo de endometriosis, tienen que tener, o casi siempre tienen, fisioterapeutas expertas en esta área, porque es parte fundamental del tratamiento. En cuanto a la actividad física, el yoga, los ejercicios que ayuden a relajar la musculatura del piso pélvico, los ejercicios hipopresivos, a veces el pilates nos ayudan mucho a mejorar el dolor. El ejercicio multimodal supervisado que se enfoque en estiramientos, en estabilización de la columna lumbosacra, en fortalecimiento de la parte media del cuerpo, en mejorar la resistencia, en mejorar nuestra resistencia aeróbica, también es fundamental. Yo también, porque hago, no decir como propaganda, sino como hago como énfasis en que también es importante a veces levantar algo de peso sin enfocarnos mucho en el peso que vamos a levantar en la zona pélvica, porque vamos a contraer más los músculos, pero entre mayor masa muscular tengamos, mejor metabolismo vamos a tener a nivel hormonal, a nivel dietario. Eso también nos ayuda a nivel cerebral y para la longevidad y para la memoria. Entonces pues también es importante hacer algo de ejercicio con peso. Eso es muy importante. Y para la alimentación con el enfoque antiinflamatorio, la dieta mediterránea tiene evidencia clara que soporta que esta tiene un efecto de disminución en la inflamación, no solamente a nivel gastrointestinal,
sino a nivel endotelial, que es la capita interna que recubre los vasos, disminuye el riesgo cardiovascular de infartos, disminuye el deterioro cognitivo en enfermedades como Alzheimer, como demencia senil, y pues en la endometriosis y en el síndrome ovario poliquístico es pilar fundamental para el tratamiento. ¿Qué hay que disminuir? Y esta diapositiva ojalá se la puedan llevar. Hay que disminuir alimentos ultraprocesados. Todo lo que vengan paqueticos brillantes, galletas, pastelitos, papitas, todo lo que tenga sellos de alto en azúcares, alto en sales, alto en sodio, hay que disminuirlo, ojalá despedirse de esos alimentos. El azúcar refinada o la panela, que a veces creemos que es mejor porque es natural. La endometriosis se alimenta de azúcar. El azúcar es supremamente inflamatorio, entonces hay que quitarlo también de la dieta. Podemos utilizar otros endulzantes, el stevia, endulzantes de tipo más natural, pero idealmente no habría que utilizar ningún tipo de endulzante para las comidas. Las grasas trans, entonces disminuir aceites de palma, de canola, de girasol, y por lo contrario empezar a comer mucho más de oliva extra virgen, aceite de coco, mantequilla clarificada, aceite de aguacate, porque la idea es que podamos comer, ¿no? Tampoco es que vamos a estar en una dieta supremamente estricta, ya no vamos a tener vida, sino que tenemos que buscar alternativas. Y el gluten, que es otra patología supremamente inflamatoria a nivel gastrointestinal y también tiene mucha injerencia en la inflamación sistémica, también pues ojalá podernos despedir. El gluten está en el trigo, entonces todo lo que tenga harina de trigo nos tocaría eliminarlo, reemplazarlo por harina de avena, harina de almendras, también son buenas opciones. Y los lácteos frescos también por la lactosa nos pueden producir inflamación, entonces la leche, los quesos frescos, los yogures endulzados, esos nos tocaría decirles adiós. Pero que sí podamos comer, porque hay muchas cosas que podemos comer. Verduras, muchas verduras. Miren el plato que yo pongo aquí, es como un arco iris. Entonces, la dieta antiinflamatoria y la dieta mediterránea se basa en eso. Cómete el arco iris. Todas las dietas, todas las verduras son buenas, todas las verduras nos van a ayudar, pero hay unas en especial que se llaman las crucíferas, que son el coliflor, el repollo, el brócoli, que arrastran un poquito los estrógenos que a veces están sobrecirculando en el tracto gastrointestinal y también nos ayudan a eliminarlos. Entonces, muy importante añadir estas verduras a la dieta. Mucha fibra, mucha agua para mejorar el tránsito gastrointestinal. Las grasas saludables, como ya les mencioné, oliva, aguacate, mantequilla clarificada, aceite de coco. Aumentar el consumo de aceites naturales como omega 3 y 6, que se pueden suplementar, o comer muchos pescados, de los rosaditos, el salmón, la trucha, todo eso tiene muy buena fuente de omega 3 y 6. Y hay antiinflamatorios en la naturaleza también. La cúrcuma y el jengibre son antiinflamatorios naturales, que los podemos consumir. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante, y es, hay pastillas de cúrcuma, de curcumina, que se pueden consumir, pero por favor, si están tomando cúrcuma, díganle a su médico especialista que se la están tomando, porque si les tienen que hacer alguna intervención de tipo quirúrgico, la cúrcuma, cuando se utiliza en periodos prolongados de tiempo, puede prolongar los tiempos de coagulación y puede promover sangrados durante las cirugías. Entonces es súper importante siempre decir, cuando uno le preguntan qué está tomando de medicamentos antes de una cirugía, cúrcuma, porque así no creamos que es un medicamento, sí puede funcionar como un medicamento en esos casos. Los almidones, por ejemplo, el arroz blanco es una muy buena fuente de almidón, y para no despedirnos por completo de los lácteos, podemos comer lácteos que sean madurados, y el yogur griego, el yogur con probióticos, nos va a ayudar mucho a nivel de tracto gastrointestinal también y a disminuir la inflamación. Entonces, como conclusiones, les quería decir pues que la endometriosis es una enfermedad crónica que a la fecha no tiene cura. Sin embargo, vivir con endometriosis y sobre todo vivir bien sí se puede, sí es posible, tenemos alternativa y además tenemos el tratamiento casi que en nuestras manos. Nosotros los médicos vamos a hacer muchas intervenciones y les vamos a proponer tratamientos, y de entrada les vamos a proponer tratamiento hormonal, porque eso nos va a ayudar a disminuir un montón la inflamación y la actividad de la enfermedad. Pero juntos, médico y paciente, podemos ir llegando a acuerdos para poder tratar la enfermedad de la forma en la que la paciente se sienta mejor y que médicamente esté bien. Importante también tener en cuenta que el diagnóstico temprano y adecuado de la enfermedad modifica en gran medida el tratamiento y los enlaces a largo plazo. Entonces,
Si conocen a alguien que tiene estos síntomas, si ustedes han tenido estos síntomas, pueden orientarla para que vaya a donde alguien que tal vez la pueda orientar en el diagnóstico, hacer un diagnóstico más temprano y disminuir a largo plazo las consecuencias malucas de la enfermedad. Es una enfermedad que requiere un tratamiento integral y multidisciplinario para su tratamiento. Uno no puede pensar, ni como paciente ni como médico, que una sola persona puede tratar la enfermedad, puede tratar la endometriosis o el dolor pélvico crónico. Se necesita de un equipo. Se necesita que todos los actores del equipo se hablen, se entiendan, estén alineados en el tratamiento. Pero la paciente pues es parte fundamental de su recuperación. Y me parece muy importante pues es que los pacientes que padecen esta enfermedad deben entender la enfermedad y eso digamos que quisimos hacer esta charla para tener un papel activo en su tratamiento y en su recuperación. Y pues les dejo esta frasecita que me parece muy importante y que se las comparto muy frecuentemente a mis pacientes y es que la lucha es real, pero también lo es tu capacidad para sanar. Muchas gracias. Mafe, qué información tan valiosa. Yo sé que aquí todas están quedando como, wow, y empieza uno a anotar, haciendo su checklist ahí de tengo esto, tengo esto, tengo esto. Me gustaría saber y que nos escriban ahí cuántas de las que están aquí han pasado por un mapeo de endometriosis, porque creo que eso es algo muy novedoso. De hecho, yo lo conocí por Ángela Gómez hace, no sé, hace un par de años, pero yo venía con toda esta sintomatología arrastrando, como normalicé el dolor y definitivamente me decían, te vas a mejorar después de los partos. Y creo que después de mi segundo parto yo empeoré y empeoré, empeoré, empeoré y decía, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, después de ese mapeo, logramos entender que mi útero tiene adherencia en el recto y que está completamente en retroversión, o sea, una historia muy, muy tesa. Pero yo tengo unas preguntas ahí, Mafe, que nos han hecho varias de las mujeres que están hoy presentes y que lo van a ver después. Voy a hacerte las preguntas que creo que no has contestado de pronto en toda tu presentación. Si en la actualidad se sigue haciendo la histerectomía para acabar con la endometriosis. No, no. La histerectomía puede que sea una intervención a la que tengamos que llegar en algún momento, pero no precisamente para la endometriosis, sino para tratar otras causas de dolor pélvico crónico. Pero de entrada no es algo que les vamos a plantear como, tienes endometriosis, hay que quitarte el útero. Porque es que la histerectomía, quitarte el útero, en realidad no te va a quitar la endometriosis. Te va a quitar el sangrado. Pero el estímulo hormonal de esos focos de endometriosis va por otro lado, no depende del útero. Entonces, normalmente no es lo que de entrada vamos a plantear. Que podemos llegar a eso en casos puntuales, después de haber hecho muchas otras intervenciones. En algunos casos sí hay que hacer la histerectomía y hay pacientes que mejoran, hay pacientes que no. Pero de entrada, pues no es el tratamiento de elección. Ok, ¿la endometriosis afecta mi fertilidad? ¿Podré quedar o no embarazada? Bueno, esa pregunta está muy chévere porque sí puede afectar la fertilidad, pero no quiere decir, como les decía, que porque uno tiene endometriosis va a tener infertilidad. O sea, todavía no hemos encontrado cuál es la paciente que sí puede tener la fertilidad afectada y cuál es la que no. Son muchos los mecanismos por los cuales la endometriosis puede generar infertilidad, no solamente porque la endometriosis crezca en el ovario y se coma el tejido ovárico sano, también puede a veces inflamar las trompas y taparlas, o el mismo ambiente inflamatorio hostil hace que a pesar de que las trompas están bien, los ovarios están bien, llegue el embrioncito a la parte interna del útero, que es el endometrio, y no se pueda pegar, porque está todo inflamado y está incómodo y él no puede estar ahí. Entonces, puede que sí afecte la fertilidad, pero no en el 100% de los casos va a pasar. Tener diagnóstico de endometriosis y tener diagnóstico de ovario poliquístico no es sinónimo de infertilidad, y eso sí me parece importante que todas las pacientes lo sepan. ¿Por qué? Llegan muchas pacientes a decirme, doctoras, que a mí me dijeron que yo no podía tener hijos porque tenía ovario poliquístico o porque tenía endometriosis. Y eso no es cierto. Me encanta esa respuesta porque sé que aquí hay muchas dudas referentes a esto y eso todavía como que nos deja una esperanza ahí, de querer pues buscar ese bebé. Entonces me parece chévere que podamos tener esa ventanita ahí abierta. Aquí nos preguntaban. Y ahí, pues, qué pena que te interrumpa, pero mm, cuando a uno te hacen diagnóstico de endometriosis, la gran mayoría de las personas que la diagnosticamos y la manejamos, les vamos a decir, ¿quieres tener hijos? ¿Ya tienes hijos?
¿Tienes planes? Si no, vamos a que te asesoren en una clínica de fertilidad y hagámoslo ya, rápido, pronto. Hay que mirar cómo está la reserva ovárica, hay que mirar cómo están las trompas, hay que mirar si toca congelar o no óvulos. Y hay muchas clínicas de fertilidad que tienen programas especiales para pacientes con endometriosis. Entonces, pues esto es un Chévere, movimiento. está avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, qué chévere. Otra nos preguntaba si es verdad que con la menopausia dejamos de sufrir y se va la endometriosis. Mm, Bueno, vas a dejar de sangrar. Y como vas a dejar de sangrar y vas a dejar de tener estímulo hormonal porque tus ovarios en la menopausia se apagan, se duermen, ya no tienes estrógenos, puede que los síntomas cíclicos mejoren, pero la endometriosis no se va a ir. Lo que ya está no se va a revertir porque ya no tenga estímulo hormonal, van a quedar ahí los focos dormiditos, pero si por ejemplo tienes adherencias, tienes cicatrices, tienes dolor pélvico por patología muscular o nerviosa, no se te va a resolver el problema solamente porque ya no estás menstruando. O sea, igual va a tocar hacer un seguimiento posterior de eso. Bueno, muy bien. Vamos Ujú. a aquí. Nos dice, ¿la endometriosis puede afectar las trompas de falopio? Sí, Sí. las trompas de falopio son uno de los sitios que más se afectan por la endometriosis porque a veces las trompas, voy a hacer aquí como una mímica. Hagan de cuenta que yo soy el útero y las trompas están aquí a los lados y mis manos son las trompas. Las trompas normalmente tienen que estar aquí libres a los lados, como cerquita a los ovarios. Cuando se inflaman o la endometriosis las afecta, ya sea por fuera o por dentro, a veces las trompas se echan para atrás y se pegan hacia atrás y se tuercen y se tapan. Entonces sí las afecta y las puede obstruir o pues inflamar y disminuir además un mecanismo interno de las trompas que tienen unos pelitos que ayudan a mover el óvulo desde el ovario hasta el endometrio. Entonces también pueden hacer que esos pelitos ya no se muevan adecuadamente. Ok, súper. Es normal, eso creo que ya lo respondiste, pero es normal que me afecte emocionalmente. Tengo, o sea, esto tiene relación con la ansiedad o depresión que estoy sufriendo. Pero por supuesto que sí, es que vivir con dolor a todas nos va a afectar, así sea un dolor leve, pero un dolor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, lo afecta a uno. Claro que sí, y hay estudios claros que relacionan la endometriosis con trastornos del ánimo como depresión y ansiedad. Incluso nosotros tenemos cuestionarios para evaluar si las pacientes tienen síntomas de depresión y ansiedad y todavía no se han dado cuenta por la endometriosis o por el dolor. Mafe, y otra cosa tenaz es a nivel social y es que o sea, que las mujeres que sufrimos de eso, cuando nos quejamos de las dolencias, es como si estuviéramos exagerando en el Mm, ciclo menstrual y como si nos estuviéramos inventando una película. O sea, la gente no nos entiende realmente. Y obviamente cuando uno logra empezar a desinflamar el cuerpo, porque no es bajar de peso, no es que yo estoy obesa, no es que cuando empiezo yo a desinflamarme, chicas, no se imaginan realmente cómo empieza esto a mejorar en ustedes. O sea, cuando uno entiende eso, ya después no quiere comer nada de esto de lo que Mafe ya nos dijo, por favor eliminen todas estas cosas, porque si yo ya me estoy sintiendo bien, si veo que tengo mejor calidad de vida, ¿por qué voy a volver ahí? Entonces, esto a nivel social nos afecta mucho porque yo tengo que dejar de ir a muchos temas para juntarme con gente, porque van a haber cosas que seguramente yo no debo comer y que de pronto si sufro de ansiedad por comer voy a pecar ahí. O sea, empieza a haber muchos cambios y lo que tú decías al principio es tengo que cambiar de chip y si no quiero ujú. cambiar de chip, pues yo tengo que encontrar la forma de irme mejorando de esto porque no se vale vivir así y todo esto pues te desenfoca así de ese objetivo de ir mejorando la sintomatología de esta enfermedad que ya Mafe nos ha dejado clarísimo que esto no se va a ir, no se va a ir, o sea, está ahí, no han encontrado cura para la endometriosis y la cura está en nosotras, o sea, esto las que ya lo han logrado experimentar a nivel de cambio de hábitos se pueden dar cuenta que es así y ya hay pues hay muchos estudios también de mujeres que se demuestra que cambiando estos hábitos pues mejora la sintomatología, entonces me parece muy chévere. Mafe, y una última pregunta que te tengo porque ya aquí ya está todo el mundo listo para irse a dormir y a cuidar y organizar cosas para mañana. ¿Los anticonceptivos son el único tratamiento? Si los dejo, ¿me regresan los síntomas o cómo funciona el tema de anticonceptivos?
Los anticonceptivos son uno de los pilares que utilizamos para tratar la endometriosis, sobre todo los que tienen solamente un tipo de hormona, porque lo que les explicaba ahorita, lo que queremos es disminuir ese estímulo de los estrógenos en los focos de endometriosis. Pero eso no quiere decir que los vamos a tener que utilizar de por vida y que es el único tratamiento que vamos a poder utilizar. Porque a veces, digamos que el síntoma que prima es el dolor y podemos suprimir los ciclos de otra forma o regular los ciclos de otra forma. La medicina homeopática a veces también funciona muy bien y si disminuimos la inflamación sistémica, tenemos muy buenos resultados. Pues sí les puedo decir que es el primer tratamiento que de entrada vamos a dar y probablemente lo vamos a tener que utilizar por tiempos prolongados, pero hay pacientes que logran manejar su endometriosis sin tener que utilizar anticonceptivos orales. Me encanta, buenísimo. Nada, chicas, me encanta, Mafe, tenerte aquí, me encanta que todas estén tan atentas. Yo creo que hay mensajes que están, pues, que nos quedan demasiado claros, demasiado grabados y me encantaría, Mafe, ¿dónde te pueden encontrar? Están preguntando que cómo te pueden consultar, cómo pueden llegar a ti. Yo aquí estaba mandando el número de tu consulta, el que me compartiste ayer, que es el 302-547-1334. En ese WhatsApp pueden pedir cita. Se los voy a volver a apuntar aquí. Mafe, las redes sociales tuyas, ¿cuáles son? Ay, no las dejé por acá, pero mis redes sociales, pues mi página del consultorio se llama saludfemenina.blog y ahí pues pongo cositas de interés, sobre todo de endometriosis, de dolor y de patología ginecológica frecuente. Ahí me pueden escribir, si no me escriben al WhatsApp, ahí están los números de contacto, se pueden agendar a través de Doctoralia, la página de Doctoralia también tiene enlace directo para agenda conmigo, entonces donde me quieran encontrar, a la hora. Me encanta, igual nos pueden escribir a través de las redes sociales, yo les comparto también los datos de Mafe. Yo también, obviamente, Mafe, a nivel de lo que hacemos con Body, pues hemos como diseñado, gracias a todo el trabajo que hemos hecho con interdisciplinario, con fisios de suelo pélvico, porque trabajamos muy de la mano, como decías ahora, esto es un trabajo en equipo y cuando uno entiende que varios especialistas tienen que estarse comunicando para poder llevar hacia un tratamiento mucho más óptimo y que la mujer tenga esa calidad de vida, pues hemos diseñado, digamos, programas de entrenamiento donde se trabaje toda esta musculatura, donde realmente nosotras logremos trabajar el core, desde el diafragma hasta el suelo pélvico. Nos enfocamos mucho en este tipo de entrenamiento, dejamos todo lo que es impacto a un lado, porque las mujeres que tienen este tipo de patologías o de enfermedades pues referencian muchísimo dolor y ahí hay que hacer un trabajo muy detallado, muy especializado. Y lo normal es que vengan aquí diciendo, es que yo vengo de hacer CrossFit, esto me empeoró, es que yo vengo de, o sea, unas cosas que yo digo, Dios mío, sí, hacer ejercicio sí, pero ¿de qué forma? Entonces quiero que entiendan también que esto es una responsabilidad de cada una de nosotras y que lo que decía Mafe, hagamos yoga, hagamos inner core, hagamos hipopresivos, todo ese entrenamiento que nos trabaje toda la parte del core, cuando ustedes aprenden a trabajar con la respiración, cuando sabemos cómo funciona el diafragma, o sea, todo esto a nivel de la digestión nos va a hacer, o sea, un cambio impresionante en nuestra calidad de vida. Entonces, chévere también, yo hago la cuña ahí para Body, que se puedan apuntar a algunos de estos programas, nosotros las guiamos, las acompañamos, hacemos todo, yo lo he podido evidenciar conmigo, así que soy testimonio de esta enfermedad y tengo una calidad de vida estupenda.